Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad quiero compartir eh, un tema que estaba meditando mientras reflexionaba en las escrituras y es acerca de todas aquellas personas que no creen en Dios, que niegan la existencia de un creador y quiero compartir en esta oportunidad dos preguntas que le puedes hacer a un ateo o preguntas que se le pueden hacer a una persona que no cree en Dios. Y más que todo son unas preguntas que cuando una persona pues se declara atea, pues creo que es una persona que ha indagado quizá en ciertas cosas y ha preferido no creer en Dios y rechazar a Dios. Entonces quiero en esta oportunidad leer en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4 al 7 y versículos 31 al 33. Job capítulo 38, verso 4 al 7 y versículo 31 al 33. Aquí en este libro dice en el versículo 4, dice, está Dios aquí preguntándole a Job, y en el versículo 34 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Acá está Dios preguntándole a Job dónde estaba él cuando Dios fundaba la tierra. Y en el versículo 31 al 33 dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Son preguntas que Dios le hacía a Job. Y estas preguntas debería de hacérselas toda persona. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios fundaba la tierra? Y sin lugar a dudas, nosotros no estábamos en ese momento en que Dios fundaba la tierra y ninguno de nosotros estuvo en ese momento, pero prosiguiendo después de esta lectura que hemos visto en Job, quiero describir algo acerca del ateísmo o qué es el ateísmo. Y el ateísmo es la negación de la creencia en uno o más dioses. El ateísmo es la negación de la creencia en uno o más dioses. El ateo niega la existencia de Dios y se refugia en teorías. Una de ellas es el Big Bang, otra teoría puede ser la evolución, y ellos se refugian en esas teorías para explicar el origen del universo
y el mundo como nosotros lo conocemos hoy. Entonces, el ateísmo es la negación de la creencia de uno o más dioses. Entonces, los ateos, o la mayoría de ateos, quizá no todos, ellos niegan la existencia de Dios y se refugian en teorías. Una que es la más aceptada por la mayoría de los ateos es el Big Bang. Entonces, pero los ateos, como ya dije, ellos se refugian en teorías, y así como ellos se refugian en teorías para negar la existencia de Dios, nosotros también, como cristianos, todos los que somos cristianos, los que creemos en Dios, los que creemos en la Biblia como inspirada por Dios, todos nosotros afirmamos y repetimos lo que la Biblia también afirma. Y la Biblia a nosotros nos afirma, por ejemplo, versículos muy conocidos como, como Génesis capítulo 1, verso 1. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces a nosotros la Biblia nos afirma que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Pero quiero leer acá una serie, unos versículos, otro más que nos afirma que hay alguien que creó la tierra, los cielos y la tierra, y ese es Dios. También Génesis capítulo 2, versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora quiero dar unas declaraciones importantes, y es que en la década de 1920, el científico Hubble, lo pueden buscar en internet, Hubble es su nombre y se escribe con HU 2B LE. Este científico Hubble, él descubrió que el universo está en expansión. Y en el internet pueden buscar mejor la información, pero acá solo voy a dar una información resumida. Y este científico descubrió que el universo está en expansión. Ahora, el que él haya descubierto que el universo está en expansión, ese hecho de que el universo está en expansión requiere entonces que el universo tenga un comienzo. O sea que el hecho de que el universo se esté expandiendo, eso requiere entonces que el universo haya tenido un comienzo. O sea, un momento en el que ese universo empezó a expandirse. Entonces, es allí donde algunos científicos desarrollaron la teoría del Big Bang. Entonces, la teoría del Big Bang afirma que al principio había una singularidad y que esta singularidad explotó. Entonces, pero, sin embargo, o sea, esa teoría no contesta la pregunta de cuándo o cómo surgió la primera singularidad. O sea, la singularidad que la teoría del Big Bang dice que explotó, la teoría no explica cuándo o cómo surgió esa singularidad o la primera singularidad. Entonces, es necesario que algo eterno haya dado comienzo a lo finito. Entonces, es necesario que algo haya dado comienzo a la singularidad que explotó.
Entonces, la teoría del Big Bang, esta teoría sugiere que el principio del universo fue una explosión. Entonces, pero esa explosión no explica de dónde salió la materia tampoco. Entonces, estas son cosas que podemos preguntarle a un ateo que afirma que no cree en Dios, pero que se refugia en una de las teorías como la del Big Bang. Entonces, esa teoría o estos científicos que han desarrollado esta teoría creen que el principio del universo fue una explosión. Entonces, pero como ya dije, la teoría del Big Bang no explica de dónde salió la materia. Ellos no pueden explicar de dónde salió la materia. Entonces, si ellos no pueden explicar de dónde salió la materia, ¿qué fue lo que explotó? Entonces, esa es una pregunta que le podemos hacer a un ateo. Esa es una pregunta que le podemos hacer a un ateo. Un ateo que dice que el Big Bang es como se formó el universo y que si ellos se refugian en esto y dicen que el principio del universo fue una explosión, entonces, ¿qué fue lo que explotó? ¿Qué fue entonces lo que dio origen a la materia? Entonces, ¿y cómo puede entonces alguien científicamente decir que la nada explotó y que surgieron millones de galaxias y toda la masa del universo? Entonces, científicamente no hay nadie que pueda decir que nada puede explotar, porque nada es nada. Entonces, pero sin embargo ellos se refugian en eso diciendo que el universo comenzó con una explosión. Entonces, pero que de esa explosión surgió la materia, pero ellos no pueden explicar o responder cómo surgió la materia. Entonces, y tampoco pueden explicar cómo es que surgieron, eh, cómo puede surgir algo de la nada si no existe nada. Entonces, el origen del universo, quiero decir esto, que el origen del universo no tiene explicación científica. El origen del universo no tiene explicación científica porque el universo no surgió mediante procesos naturales. La Biblia afirma que Dios lo creó todo de la nada. Entonces, los científicos no pueden probar el origen del universo porque el universo, como ya dije, no surgió mediante procesos naturales. Y para ello quiero compartir otros versículos más que nos hablan de cómo Dios ha creado el universo. Entonces, Salmo capítulo 33, Salmo capítulo 33 y el versículo 6. Salmo capítulo 33 y el versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Acá el salmista nos dice entonces que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos fue creado por el aliento de su boca. Y eso es lo que constantemente se repite en Génesis cuando dice, y dijo Dios, haya la luz, haya expansión, haya hierba verde. Entonces vemos ahí como el salmista dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Ahora hay otro texto que me gusta mucho y está en Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice aquí una pregunta y dice, ¿no has sabido
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Esta es una pregunta que está en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 28. Y la pregunta dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y aquí es donde está Dios preguntándole a Israel, a su pueblo. Entonces, hay otra cosa, esa es una pregunta que se le puede hacer a los ateos. ¿Qué fue lo que explotó? Si ellos dicen que el origen del universo o que el principio del universo fue una explosión, entonces, ¿qué fue lo que explotó? ¿Qué fue lo que explotó? Esa es una pregunta. La segunda pregunta que podemos hacerle a un ateo que se refugia en teorías como la del Big Bang es la pregunta que causa y efecto, que es una ley del universo. Causa y efecto es una ley del universo. Ahora, es causa y efecto puede ser ilustrado como el efecto dominó. No sé si alguien conoce lo que es el efecto dominó o lo que es el dominó. El dominó son una serie de piececitas con números de cada lado. Y estas piececitas, para poder ilustrar el efecto dominó, se alinean todas por una pequeña separación. Entonces, se alinean todas estas piezas de dominó y la primer piececita hay que botarla o empujarla para que esta primer pieza vaya botando las demás piezas de dominó. Entonces, a esto se le llama el efecto dominó, que el efecto dominó es un acto que da lugar a un efecto, que es una causa de un segundo efecto, y el segundo efecto es la causa del tercer efecto, y el tercer efecto es la causa del cuarto efecto. Entonces, ese es un ejemplo o una ilustración que puede utilizarse, que es como el efecto dominó. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, toda causa produce un efecto. Y eso es entonces lo que estoy tratando de decir con esta segunda pregunta que se le podría hacer a un ateo. ¿Cuál es la causa del efecto? Entonces, porque no hay un efecto sin una causa. Entonces, cuando digo lo del efecto dominó, que un acto da lugar a otro acto, o sea, una pieza va botando otra pieza y así sucesivamente se van botando las mismas piezas. Pero en sí tuvo que ser la primer pieza que tuvo que ser movida o empujada para que pudiese ir botando todas las demás. Entonces, ahora podríamos rastrear este proceso para ver la causa de un efecto y la causa de la causa y así sucesivamente. O sea que en el efecto dominó, utilizando esto como ilustración, si comenzamos a rastrear qué fue lo que votó la última pieza, nos vamos a dar cuenta que fue la penúltima pieza. Y así sucesivamente, si vamos rastreando cuál fue la causa de este efecto, nos vamos a dar cuenta, vamos a ir entonces rastreando la causa del efecto y la causa de la causa. Entonces, pero esta esta indicación o esta forma de rastrear no podría seguir de manera infinita. O sea que no podemos estar buscando todo el tiempo la causa de la causa de la causa de la causa de la causa. Va a llegar un momento en que tenemos que encontrar quién produjo ese efecto o qué fue ese algo que produjo ese principio de efectos y de causas. Entonces, en algún momento, como ya dije, vamos a llegar
a un límite donde, donde, donde una causa sin causa, o sea, vamos a llegar a un momento como el efecto dominó de que la última pieza, allí se acabó todo. Entonces tuvo alguien o algo que empezar la primer causa para que se fueran produciendo los efectos y así seguir causando más efectos. Espero poder que esto se pueda entender porque, como ya dije, en algún momento vamos a llegar a la causa sin causa. O sea, algo que exista, tiene que ser algo que exista en sí mismo y que no dependa de nada ni de nadie. O sea, va a llegar un momento que vamos a toparnos con que hay una causa sin causa. Y esto tiene que ser algo que exista en sí mismo y que no dependa de nada ni de nadie. O sea, que no dependa de ninguna otra causa. Entonces, la Biblia a nosotros nos afirma quién fue el que causó todo o quién empezó la causa y los efectos que, que el mundo o el mundo ateo se pregunta para el origen del universo. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que es Dios el que comenzó todo. La Biblia nos enseña que fue Dios el que dio origen al universo. Ahora, como ya dije, para que encontremos la causa sin causa, tiene que ser algo que exista en sí mismo y que no dependa de nada ni de nadie. O sea, tiene que ser eterno. Y cuando vemos el Salmo capítulo 135, versículo 13, Salmo capítulo 135 y el versículo 13 dice, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Acá el salmista dice, oh Jehová, eterno es tu nombre. La Biblia nos enseña que Dios es eterno, que Dios existe en sí mismo. Y eso es lo que decía Isaías, que fue uno de los versículos que leímos anteriormente. En Isaías 40, verso 28 dice, que Dios es eterno. Entonces, cuando seguimos analizando y cuando seguimos viendo eh, los refugios o las teorías en que los ateos se refugian, nos vamos a dar cuenta de que, hermanos o amigos, el universo está lleno de razón y ciencia. O sea, el universo está lleno de razón y ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo eh, tiene una razón. O sea, que el mundo, nada hay sin razón. El mundo tiene una razón. Y nos podemos preguntar que, como digo, que en el universo está lleno de razón y de ciencia. ¿Por qué? Porque en el mundo no, nada es sin razón. Si nosotros vemos eh, cuál es cuál es la función del sol, cuál es la función de la luna, cuál es la función de las estaciones en cada año. Todo tiene una razón, todo tiene un propósito. Y nosotros podemos, por eso digo que el universo está lleno de razón y de ciencia. Entonces, todo tiene una razón. Entonces, todo proceso de causa y efecto tiene una razón. Entonces, al igual, como dije anteriormente, al igual que no se puede buscar la causa de la causa infinitamente. O sea, no podemos estar buscando la causa de la causa de la causa de la causa y así ir para atrás buscando cuál fue lo que causó todo.
no podemos buscar la causa infinitamente. Entonces tampoco podemos buscar la razón infinitamente, buscar la razón de la razón de la razón, porque va a llegar un momento en que vamos a encontrar una razón que no tiene dependencia de nada. Entonces, tiene que haber una razón original que no tenga explicación fuera de sí. Tiene que haber una razón original que no tenga explicación fuera de sí. Entonces la Biblia a nosotros nos dice que Dios es la razón y que Dios por sí mismo es eterno e independiente. Él no depende de otra causa. Él no fue causado, Dios no fue creado, Él existe en sí mismo. Dios existe por sí mismo, Él no depende de nada ni de nadie. Ahora, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, quiero leer este último pasaje, penúltimo pasaje, Hebreos capítulo 11, que es un versículo que eh, es maravilloso y nos dice en el capítulo 11 de Hebreos, verso 1 y verso 2. Hebreos 11, verso 1 y verso 2. Y el verso 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice que por la fe entendemos nosotros haber sido constituido el universo. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos convicción y por la fe nosotros comprendemos que fue creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, amados hermanos, la primera pregunta es si el origen del universo o el principio del universo fue una explosión. ¿Qué fue lo que explotó? ¿O quién produjo la explosión? Entonces, porque la nada no puede explotar. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es la causa que produjo el efecto y así se produjera un efecto tras un efecto? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál fue la causa que produjo la explosión o cuál fue la causa que produjo el efecto, como dijo este científico que descubrió que el universo está en expansión? O sea, el universo se expande todo el tiempo, el universo se está expandiendo, se está expandiendo. Entonces, como ya decía, eso tendría que haber tenido un principio. Esa expansión que se está dando tendría que haber tenido un principio y claro que tuvo un principio. La Biblia a nosotros nos dice que es Dios el que en un principio creó todas las cosas. Entonces, la segunda pregunta es esa. La causa, ¿cuál fue la causa que produjo todo lo que existe? Entonces, para terminar, yo me pongo a meditar y a la vez me da tristeza en todas estas personas que se identifican como ateas, que no creen en Dios, no creen en la existencia de Dios, que se refugian en teorías como las que ya mencioné. Cuando yo medito en las escrituras, la Biblia a mí me dice que todo aquel que no quiera reconocer a Dios, un día tendrá que reconocerle de rodillas. Todo aquel que en estos días no quiera reconocer a Dios, o todos aquellos
que han muerto y no han querido reconocer a Dios, se han muerto negando la existencia de Dios, un día tendrán que reconocerle, tendrán que confesarle, y esto será de rodillas. Y para terminar, quiero leer un versículo que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Para terminar, quiero leer unos pasajes que Pablo le escribió a los filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 11, verso 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Y el apóstol Pablo escribe aquí y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día llegará un momento en que será el día en que todos creerán en el Señor Jesucristo, en que todos creerán en Dios, todos aquellos que han muerto no creyendo en Dios, ahora quizá pues eh, estarán decepcionados de haber negado la existencia de Dios. Pero como decía el apóstol Pablo, que en nosotros debe haber el sentir que hubo en Cristo Jesús, en la humillación de Cristo, en la humildad de Cristo, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces Él se hizo obediente, se humilló, fue hasta la cruz, y dice el apóstol Pablo que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y dice la palabra del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, todo aquel que no quiera reconocer o que ha negado la existencia de Dios, un día tendrá que reconocerle, un día tendrá que confesarle, y esto para la gloria de Dios Padre. Así que quería compartir estos pensamientos, estos pasajes, estas preguntas que se le pueden hacer a un ateo que niega la existencia de Dios como creador de los cielos y la tierra. Así que esto ha sido para la honra y gloria de Dios, y pues a meditar en estos pasajes que hemos compartido, y si esta palabra ha edificado tu vida, ha sido de bendición para tu vida, yo te animo a que no dejemos de confiar en nuestro Dios. La palabra de Dios es segura. Tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es infalible.
En ella no hay error, no hay contradicciones. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros nos podemos contradecir, pero la Biblia, la palabra de Dios, no se equivoca. Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima.